Reciban todos un cordial saludo. Soy Sebastián López Velázquez, residente de Medicina Interna y Geriatría de la Universidad de Caldas. A continuación les voy a presentar dos videos. En el primero vamos a hablar sobre la tamización cognoscitiva a través de la herramienta Minicog y el segundo video va a ser sobre la evaluación nutricional que realizaremos con el Mini Nutritional Assessment de Nestlé. Bienvenidos. Reciban todos un cordial saludo. Soy Sebastián López Velázquez, residente de Medicina Interna y Geriatría de la Universidad de Caldas. Y en este video vamos a hablar sobre la estrategia de tamización en deterioro cognoscitivo, conocida como Minicog. El Minicog es una prueba bastante sencilla que consta de 3 etapas. La primera es el registro de 3 palabras, la segunda la prueba del reloj y la tercera la memoria de las 3 palabras que dijimos inicialmente. Para entrar en la primera etapa vamos a utilizar la versión A, que consta de estas 3 palabras, y lo que vamos a hacer es, mirando fijamente a la persona a la cual le vamos a aplicar la escala, le decimos: por favor póngame atención, le voy a decir 3 palabras, usted las va a repetir después de que yo las diga. Las palabras son plátano, amanecer, silla. Una vez se digan las palabras, le pide a la persona que las repita, y cuando las repita, lo que usted le va a decir es: por favor recuérdelas, que más tarde se las voy a volver a preguntar. En ese momento no tenemos ninguna puntuación hasta este punto, la puntuación se hace al final. La fase 2, la etapa 2, es la prueba del reloj, en la cual le vamos a pedir a la persona que en una hoja en blanco dibuje un reloj redondo con todos los números adentro que marque las 11 y 10. Como vemos, son 3 indicaciones que se deben dar a las personas: el reloj redondo, todos los números adentro que marque las 11 y 10. Acá les traigo algunos ejemplos de cuáles están mal hechas. Vemos la localización de los números, vemos el círculo mal hecho, y en el segundo ejemplo pues vemos que no configura un reloj, y en el tercero vemos que hizo 3 manecillas y también la localización de los números, por lo cual estos son ejemplos de los que no tendrían ninguna puntuación y estarían mal hechos. ¿Cómo evaluamos la prueba del reloj acorde al Minicog? Se le dan 2 puntos a los relojes bien hechos, que consideramos bien hechos cuando están con los números bien posicionados y con las manecillas marcando las 11 y 10. 1 punto cuando tienen alguna de las anteriores y 0 puntos cuando no cumplen ninguna de estas, como los ejemplos que les mostré, o cuando el paciente definitivamente dice que no lo va a realizar. Luego de cumplir esta etapa, pasamos a la etapa 3, la etapa de la memoria, en la cual le vamos a preguntar a la persona: repítame las palabras que le pedí que recordara. En este momento no utilizamos ninguna pista, que es lo más importante, no se utilizan pistas, y le damos 1 punto por cada palabra que recuerde. Dado el caso, el paciente tendría un máximo de 3 puntos en memoria y 2 puntos en la prueba del reloj, para de esta manera categorizar a nuestros pacientes en una prueba que es positiva o negativa para deterioro cognoscitivo, para tamización de deterioro cognoscitivo. El punto de corte que se utiliza es de 3 puntos. Si la persona tiene menos de 3 puntos, se considera que es positivo para deterioro cognoscitivo, y cuando tiene 3 puntos o más, se considera negativo para deterioro cognoscitivo. Un ejemplo gráfico de un esquema de esto que les estoy comentando es este, en el cual cuando los pacientes recuerdan las 3 palabras, pasó el examen, nos habla de que no es sugestivo de deterioro cognoscitivo. Cuando recuerdan 1 o 2 palabras y tienen una prueba del reloj normal, ya sabemos que tienen al menos 3 o 4 puntos, lo cual nos daría que pasaron la prueba. O la otra cara de la moneda es cuando recuerdan 1 o 2 palabras y tienen un reloj anormal, o cuando no recuerdan ninguna, en la cual es sugestivo de deterioro cognoscitivo. En estos 3 pasos consiste la prueba Minicog, que es la que vamos a utilizar en la estrategia. Muchas gracias. En este video vamos a hablar sobre la valoración nutricional que realizaremos a las personas mayores en los hogares de ancianos, que la realizaremos
A través de la escala del Nutritional Assessment de Nestlé. Esta escala se compone de dos grandes partes, la primera es el cribado y la segunda la evaluación. Este cribado nos va a arrojar los datos sobre qué pacientes requiere que se complete toda la escala con la evaluación, pues los que tienen un buen puntaje inicial no requiere que se continúen y por esto vamos a detenernos mucho en la realización del cribado. Lo primero son los datos de identificación. Muchos de estos ya los hemos recogido durante la valoración de los ancianos institucionalizados y otras como el peso y la estatura, si no se han recogido, pues este es el momento, pues más adelante vamos a requerir calcular el índice de masa corporal. Este es el formato que nos ofrece Nestlé con el cribaje, la tamización que va de la A a la F y luego una evaluación del cribaje que ya evaluaremos. La primera parte, la A, consiste en el apetito. La pregunta es, ¿ha perdido el apetito? ¿Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, dificultades de masticación o deglución en los últimos 3 meses? Y acá es muy importante delimitar qué es en los últimos 3 meses. Como vemos, vamos a darle el punto. Si ha comido igual, 2 puntos. 1 punto si ha comido menos y 0 puntos si ha comido mucho menos, que en esto nos pueden apoyar también las personas que están a cargo de los hogares de ancianos. La segunda es pérdida de peso reciente, de nuevo, los últimos 3 meses, en el cual vamos a dar 0 puntos si ha perdido más de 3 kilos. Vamos a dar 1 punto si no lo sabe, 2 puntos si ha perdido entre 1 y 3 kilos y 3 puntos si no ha tenido pérdida de peso. Sobre la movilidad, es fácil de evaluar en los ancianos cuando se están viendo, pues son los ancianos que en el contexto de la pandemia no han salido del hogar de ancianos, pero normalmente lo hacen, podría dárselo los 2 puntos, y si caminan con autonomía en el interior, pero antes no salían, dar 1 solo punto, y los pacientes que tienen únicamente el traslado de la cama al sillón, dar 0 puntos. La D, si ha tenido alguna enfermedad aguda o situación de estrés en los últimos 3 meses, de nuevo recordemos 3 meses, se le dan 0 puntos si ha tenido alguna de estas dos situaciones y 2 puntos si no ha tenido ninguna. Sobre problemas psicológicos, tenemos que no se les da puntos si tienen una demencia o una depresión grave. Para esto utilizaremos la estrategia del mini-COG que expuse en el video anterior. Se le da 1 punto si tiene una demencia leve, se le da 2 puntos si no tiene ningún problema psicológico, esto quiere decir no tiene demencia y no tiene depresión nuestro paciente. El punto F es el cálculo del índice de masa corporal. Acá está la fórmula para recordar, de todas formas están las diferentes aplicaciones si alguno desea utilizarlo. Es el peso en kilos sobre la talla en metros cuadrados y vamos a ver cómo los puntajes varían acorde a los resultados que tenemos, pasando de 0 puntos cuando tienen menos de 19 a 3 puntos cuando tienen al menos 23 de índice de masa corporal en adelante. ¿Cómo vamos a evaluar este cribado? Lo primero es hacer toda la sumatoria de los puntos anteriores y con esto, si el paciente tiene un estado nutricional normal, quiere decir entre 12 y 14 puntos, no es necesario continuar con el resto de la escala y se puede dejar simplemente en una tamización diciendo que el paciente tiene un estado nutricional normal con de 12 a 14 puntos en el cribado. Si tiene menos de esto, menos de 12, quiere decir que está en riesgo de malnutrición o malnutrición, debe aplicarse el resto de la evaluación. El resto de la evaluación consiste en más preguntas, en las cuales hay varias que vamos a apoyarnos en los hogares de ancianos, pues son los que dispensan, por ejemplo, la comida directamente. Entonces vamos a apoyarnos mucho en ellos. La G, si el paciente vive independiente en su domicilio, esto no incluye los pacientes que están institucionalizados, por lo que de entrada a este punto todos nuestros pacientes tendríamos que darle que no. Toma más de 3 medicamentos al día, luego en la historia clínica que hayamos hecho sabremos esto con facilidad. Tiene úlceras o lesiones cutáneas, un examen físico nos da la respuesta sobre esto, dando un puntaje de 1 cuando no las tiene.
¿Cuántas comidas completas toma al día? En esta parte, con el apoyo del hogar, es fácil de conocer esta información, sabiendo que si tienen al menos las 3 comidas al día, se le dan 2 puntos. ¿Consume productos lácteos al menos una vez al día? ¿Sí o no? ¿Huevos o legumbres una vez o 2 veces a la semana? ¿Sí o no? ¿Carne, pescado o aves diariamente? ¿Sí o no? Y con estos resultados los computamos para decir si, acorde a la cantidad de síes que tuvo, 1, 2 o 3 o ninguno, vamos a dar puntaje que va desde 0.0 a 1 en este ítem K. En el ítem L tenemos que consume frutas o verduras al menos 2 veces al día, que de nuevo podemos apoyarnos en el hogar de ancianos. ¿Cuántos vasos de agua u otros líquidos toma al día? Como vemos, es una gran variedad en todos los líquidos o de agua que tome al día. Y vamos a coger, si toma menos de 3 vasos al día son 0 puntos, si toma de 3 a 5 son 0.5 y si toma más de 5 vasos le vamos a dar 1 punto. La forma de alimentarse, 0 puntos si necesita ayuda, 1 si se alimenta solo pero con dificultad, y 2 cuando la persona se alimenta sola sin ninguna dificultad. El ítem O, le preguntamos al paciente si se considera que está bien nutrido. Él ya determinará si considera que no tiene problemas de nutrición, si no lo sabe o se considera con una malnutrición moderada o si tiene una malnutrición grave, que esta parte es preguntándola directamente al paciente. El ítem P, en comparación con las personas de su edad, ¿cómo se encuentra usted? Esta pregunta es más fácil ofrecerle a los pacientes las respuestas. La forma de preguntarlo es, comparado con personas de su edad, ¿usted considera que su salud está peor, igual, mejor o no lo sabe? De acuerdo a la respuesta que la persona nos dé, vamos a darle los puntajes acorde a lo que vemos acá en la evaluación. La Q, vemos que es la circunferencia braquial. Acá en este dibujo que les traigo vemos que es literalmente coger el punto medio del brazo de la persona, medido por la parte posterior, y en ese punto hacer la medición para considerar el índice braquial, la circunferencia braquial, en el cual vamos a dar 0 puntos cuando tiene menos de 21, 0.5 cuando va de 21 a 22 y 1 cuando es mayor a 22. Respecto a la circunferencia de la pantorrilla, vamos a medirla con el paciente en la posición que vemos acá, la persona con la posición que vemos acá, sentada con el pie completamente apoyado, la rodilla flejada ligeramente como vemos en la imagen, y vamos a medir el punto donde sea la circunferencia mayor, que generalmente está ubicado de 3 a 4 centímetros por debajo de la fosa poplitea, donde es la eminencia pues de los gastrocnemios como tal. En este punto es donde se debe realizar como lo vemos en la figura también. Vamos a considerarlo 0 puntos cuando es menor a 31 y 1 punto cuando al menos es de 31. Estos resultados, tanto de la evaluación que acabamos de hacer como del cribado, los vamos a computar y acorde a los resultados que nos den vamos a categorizar a nuestros pacientes de nuevo en el estado nutricional, si es de 24 a 30 puntos como un estado nutricional normal, de 17 a 23.5 como un riesgo de malnutrición, y cuando son menos de 17 puntos los pacientes como malnutridos. Esta es la utilización y los resultados que nos da el Mini Nutritional Assessment de Nestlé. Muchas gracias. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.